Todos van dañando. Aquí ya van sacando, los oros van sacando por toneladas. Aquí casi me matan enterrándome con el cucharón de la máquina, me echaron lodo todito. Es como tierra de nadie de este. Se ha perdido la tranquilidad en esta comunidad. Ya vivimos, como digo, en temor de que cuando nos vienen y nos agreden otra vez. Mujeres cargados a sus hijos, trabajando las 24 horas día y noche, estar en el peligro de las maquinarias que estaban ahí. Y yo, por ejemplo, en la minería, yo para decir la verdad que he sacado solo 2 gramos desde que entré a trabajar ahí. Más que andaba con todo mi bebé, era duro para mí trabajar ahí. Si el agua está contaminado, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sociedad, nuestra cultura estará enfermo. Gerardo, cuéntanos, ¿a dónde nos vamos en este momento? Hacia el Bajo Ila, la minería, ese es el Bajo Ila. Pasamos y regresamos viendo lo que es la contaminación. ¿Cómo es la situación ahí? ¿Están armados? ¿Es peligroso acercarse? Sí han amenazado con las armas mismo a la gente que quieren tomarle así la foto. Si vienen acá, no regresan. Esa es la amenaza de los mineros. Ese es el punto que han tomado. Napo es una provincia ubicada al pie de los Andes y una de las entradas más importantes a la Amazonía ecuatoriana. Hasta mediados de los años 90, su población se dedicaba principalmente a la agricultura y al turismo. Pero esto cambió desde que el Estado comenzó a entregar concesiones mineras para la extracción de oro. Estos residuos son de los que aquí lavaban. Aquí tenían un canal de desagüe para el agua contaminada que mandaban al río. Como hubo la pelea, la confrontación aquí con la comunidad, ellos huyeron, cogieron sus máquinas, se fueron, escondieron como 15 días, miedo de las autoridades. Después, como las autoridades no hizo nada, volvieron, hicieron otro canal por el terreno ese que están minando. Pero ahorita me están contaminando para allá, me parece que están botando el agua más abajo. Nos encontramos en la comunidad de Chihuacucha de Chumbiaco, en la provincia de Napo, donde hemos evidenciado los daños que se ha hecho a la naturaleza acá en la Amazonía. Antes del río, antes de que entrara la minería, el río se podía beber esa agua. Nos bañábamos, tomábamos esa agua. No como ahora cogemos agua lluvia, no, directamente del río tomábamos. Pescábamos, había full peces y ya no sirve, el agua ya no sirve. Igual los animales a veces pasan por ahí, les cae sarna a los animales, a los perritos. Las gallinas se mueren, ya, o sea, esa agua ya no es vida. Y marayguta kanguna kai hatun yaku y kai tukuy kai magi yaku kunatar kaungichi imatan kanguna raygu yaku. Ñukanchik yaku, ñukanchik kawsay, ñukanchik yuyay, porque ñukanchik yaku illa hashaga imawan mupinanga, imawan mikunanga, mana llaqta unaykuinta chanchi. Agua potable nishkawan tianaw ñukanchik yakumanta apishupinchik, yakumanta yakuru pinchik directo, mana timpuchishas. Chimi anshinakpi randi kay minería una imasneri marinawan kuna kay metales, mercurio. Ashka wakli mininaw. En Napo, entre el 2001 y 2018, fue evidente cómo la minería se tomó el territorio. En este tiempo se registró un aumento del 300% de la superficie dedicada a esta actividad, entre minería concesionada por los gobiernos de turno y minería ilegal e informal. La superficie explotada creció tanto que casi un 17% de la actividad ilícita se vio incluso en áreas protegidas. Como si fuera poco, más de 7.500 hectáreas de concesiones mineras se sobreponen a 64 territorios indígenas. El interés por obtener oro ha crecido debido a las altas tasas de desempleo y empleo inadecuado en Ecuador, que en el caso particular de Napo afectó a casi el 90% de la población según el dato más reciente que es de 2022.
El oro es un mineral codiciado porque se usa en piezas para celulares, televisores, computadores o conductores de electricidad. Pero para extraerlo, la Constitución ecuatoriana determina que la población debe tener la última palabra. En Napo, eso no ha pasado. Los que estamos aquí somos los que estamos presentes en contra de la contaminación ambiental de nuestra Amazonía. Si permitimos que una draga, una motobomba ingrese, es dar permiso a la minería. En este caso no llegó ni el Estado ni la empresa que estaba aquí llegó con una consulta. Simplemente decían que vamos a dar trabajo. Vienen las concesiones del Estado, dan estos permisos y las afectaciones que dan para los pueblos, en las comunidades. ¿Quiénes aprovechan? Los que tienen las empresas los tienen las máquinas y nosotros, ¿qué tenemos? Solo quedamos con la contaminación, sin el ecosistema. Y lo que nosotros estamos pidiendo acá es, como no se realizó la consulta y esto en audiencia fue reconocido por el mismo Ministerio de Minas, que ellos no realizaron la consulta, las 146 y más concesiones mineras otorgadas en una expansión territorial de más de 30.000 hectáreas tienen que ser revertidas del Estado ecuatoriano y el territorio de Napo queda libre de concesiones mineras. El defensor del pueblo se refiere a un proceso que se inició en 2021, pero hasta inicios del 2023 la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la existencia o no de violaciones a los derechos de las poblaciones afectadas por la minería. Mientras tanto, los gobiernos de turno atacan a la minería ilegal, pero promueven las supuestas ventajas del extractivismo cuando lo entregan a las transnacionales. Así como tuvimos la época del cacao, la época del banano, la época del petróleo, que ya estamos un poquito estancados, ha surgido la época de la minería. Uno de los casos más conocidos es de la empresa china Terra Earth Resources, que tiene concesiones en Napo desde el 2001. ¿Cuál ha sido la dinámica de trabajo de Terra Earth? El territorio totalmente se encuentra diezmado, destruido, contaminado y arrasado por la extracción de oro aluvial. Desde esa perspectiva, pues la empresa Terra Air es una empresa que viene extrayendo los recursos estratégicos del Estado y sobre todo sometiendo a las comunidades al divisionismo y llevándolas a un punto sin retorno, que es la contaminación de sus principales arterias hídricas. Por lo tanto, el riesgo de contaminación de las personas por el consumo de esta agua contaminada pues es extremadamente grande. Nos encontramos nuevamente en la minera, trabajando las empresas de Terra Air. Siguen las labores como si nada aquí. Las máquinas siguen trabajando, los ríos siguen contaminándose y las autoridades obviamente brillando por su ausencia. Aquí está, esto no para, ¿no? Activistas como José aseguran que la operación de Terra Earth se divide en dos modalidades. Una que se basaría en el reclutamiento de mineros ilegales para operar en territorios donde no tienen licencias ambientales, como en Iyutzupino, Ceibo y Silverio Andi. La otra modalidad sería arrendar o invadir terrenos para la extracción de oro y al finalizar su operación no se responsabiliza de las acciones de reparación del lugar como lo contempla la ley. ¿Cómo afecta en la parte psicológica el hecho de que los desechos tóxicos que bota la minería dejen en las fincas de las personas? Esta compañía china dejaron materiales, fierros, grasa, esos materiales tóxicos en el terreno de mi papá, en la finca de mi papá. Es muy grave la situación aquí. De hecho, científicos de la Universidad Regional Amazónica ICAM, ubicada en la capital de Napo, encontraron que la parte baja del río Chumbiyacu, del que Jenny habla, está muerta. Se han hecho estudios evaluando cuáles son los remanentes de metales y metaloides que se quedan en el agua producto de estas extracciones, ¿no? Se han muestreado bastantes ríos en algunas concesiones mineras. Realmente sí notamos una presión por parte de los metales que son liberados
de vuelta al ambiente, sobre todo a los ecosistemas acuáticos. En cualquier río que uno muestrea encuentra vida o macroinvertebrados acuáticos, que son bichos, insectos, larvas de invertebrados. Incluso ya no se encuentran prácticamente ríos en que no hemos encontrado nada. Tratamos de comunicarnos con la empresa Terra Earth, pero hasta la publicación de este documental no se obtuvo respuesta. En gran parte de Napo no hay agua potable, sino que es consumida directamente desde los ríos que bajan de la cordillera. Es el agua que ha sido contaminada con mercurio y combustibles usados para la extracción del oro. Una de las comunidades más afectadas por esta realidad es Yutsupino. Esta población se volvió visible a escala nacional luego de que el gobierno de Guillermo Lasso enviara en febrero de 2022 al ejército y a la policía para intentar detener la minería ilegal en la zona, pero sin ningún resultado. Esta intervención se la conoce como el Operativo Manatí. ¿Qué pasó aquí en esta zona después del operativo de Manatí? Después del operativo, este lugar ha sido desolado, abandonado de las autoridades y ahora, como ustedes ven, está totalmente desabastecido, todo destruido. Nunca han habido de que alguna autoridad venga o una empresa venga a decir, bueno, vamos a hacer una reforestación. Aquí no ha venido ninguna autoridad. 3 de enero del año 2023, Yuxupino, enfrente de Yuxupino, hace 3 días eran 30 máquinas, ahora son 60 máquinas. El operativo Manatí fue un completo fracaso. ¿Por qué? Lo único bueno que obtuvimos nosotros del operativo Manatí fue que se paralice la destrucción que venía realizándose durante 24 horas. Eso como principal. Pero segundo, si nosotros ponemos en una balanza todo lo que ha sucedido, se movilizaron más de 1.500 efectivos entre policías y militares. Y lo único que tenemos son 148 excavadoras que se encuentran incautadas a espera de un pronunciamiento judicial. A mi criterio, vamos a llegar a cumplir 2 años, que es el tiempo que le otorga la ley a la Fiscalía para que formule cargos o termine una investigación previa, y no vamos a tener responsables directos de lo que sucedió en Yutsupino. Es una tarea titánica que tiene Fiscalía. Sabemos que estamos ya prácticamente rodeados por actividades mineras legales e ilegales, con muchos atractivos alrededor porque ya están siendo destrozadas y minadas. También hemos visto cómo el río Napo, cuando hubo este problema del Yutsupino, cambió totalmente de color. Entonces había un nivel de contaminación muy fuerte. Ellos simplemente botan las aguas que son utilizadas para lavar los metales o lavar el oro, lo botan en la noche y al día siguiente el río está café y con peces muertos. Estamos caminando por una de las piscinas. A estas piscinas recién la han acabado de tapar. Significa que en la noche estuvo destapada y toda el agua se fue al río. Aquí al frente, ustedes pueden ver, viene un pequeño riachuelo lleno de lodo y de agua. Esa agua está viniendo ahorita justo de lo que están lavando. La empresa Terra Earth puede hacer lo que le plazca, lo que le venga en gana, y esto es una pena. Es una tristeza ver cómo se destruye nuestro ecosistema. ¿Hay la posibilidad de que se pueda restaurar estas áreas protegidas a pesar de que haya habido los daños ambientales? Todas las acciones que hay que tomar para remediar un área de intervención, un área explotada, pues conlleva un trabajo muy fuerte, un trabajo que necesita también de apoyos económicos y que, claro, pues es un trabajo a largo plazo. Siempre es un proceso muy complicado y hay espacios que seguramente no se puedan recuperar nunca. No basta con tapar de nuevo con unas pocas especies lo que se ha alterado, se ha dañado en esa gran escala, sino que necesitamos un proyecto mucho más a largo plazo y necesitamos expertos.
yayaguna, rukumamaguna, kawsanawshka, bate agua. Kasna yakundashkaunay yaku shimira maylasha, ñukanchik wawakunara estudiachingaka, ñukallara chiwa estudiajani. Pero mana ñukanchik waqlishkanchichu ima naturaleza, ñukanchik yakuguna, ñukanchik allpaguna. Ñukanchik yakuguna kunarikunkichik, ñukanchik kasna taramanamanta maymanta pukllanamanta mayman shamuk, yakuma armanka paktanchik. Ñukanchik chay yakuru upyunchik. Ñukanchik kay sacha mikunakunara wiwakunara chariyunchik. Shinakpi imanrashara ñukanchikkuna rika kay kuna atun empresakuna shamusha kasna waqlichisha shamurin. La violencia se ha expuesto en formas extremas. Con la expansión de la minería ilegal, las tasas de homicidios y sicariatos también han subido. Los números son claros. Entre 2018 y 2021 sumaron 20 homicidios en total. En contraste, solo en 2022 fueron 15 y hasta enero de 2023 eran 5 las muertes violentas. Se han incrementado los robos, se han incrementado los asaltos, se han incrementado los escándalos públicos producto del consumo de alcohol. Claro, existen muchos bares más aperturados, muchos más prostíbulos aperturados, y esto definitivamente genera un deterioro social que se traduce en violencia y delincuencia. Y han vuelto una provincia que estaba acostumbrada a tener una tranquilidad y una paz en sus calles, en su diario vivir, a producto de tener que incrementar o implementar sistemas de seguridad comunitarios porque ya nadie se siente seguro. Según el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la extracción ilegal de oro está vinculada con grupos de crimen organizado transnacional. Una de las características de las poblaciones de estos territorios que las mineras intentan usurpar ha sido su capacidad de organización comunitaria. Quizá uno de los ejemplos más relevantes es el de la comunidad quichua Serena, donde las mujeres se han puesto al frente. ¡Fuerza, fuerza! La Asociación de Guardias Indígenas Yutures. Chivis ñuka socia ani porque kay aylu llaqta mandasha kay manda wawasha shinakpi chivis shayarishkanchi shayarinawshka mas ñawpalla ñuka washalla katimushkani kayta kuyrangaj kayta rikunkaj ama shukuna mana riksishkawna paktamusha kaykunara ñukanchiras waqilchinkaj porque ñukanchik charinchimi riksishkara inclusive kay empresa minera Terraer Resort charin kayta ña concesionashka nakpi ñukanchik paykuna ña ha estado concesionashka chita ninchik ñukanchik ayllu purallara makanankaj ruranaw kay empresariakuna shamusha shinakpi ñukanchik kayta mana munanchik ñukanchikkunakama alli sumak llakinawshka kawsashkanchik. Las comunidades también le apuestan a economías sostenibles como alternativa al extractivismo. Turismo comunitario sería buena alternativa, conservación de la naturaleza. Tiguna, yacho kay más tiguna yanapangawa kay runaguna sakinocho kay kuri mayllanara amamas proyecto de emprendimientos. Yashka kay mana yashka chi yanapa chi ursarakuna. Ashka chari pagrachoni machari ñuka payguna shamusha territorio shamusha rikunocho kasna tunum yanapanga nipiga ñukanchi maltaguna warmigunaga sakinangani capacitación tachu warmigunawa talleres de artesanía ñuka kay artesanía rashkanimi ñuka mientras payguna purir mayllangarinapi pero ñuka chitam tarbashkashkani cierto ñukaga cierto amante mani de la naturaleza. Shinapi ñuki yarishkani, mayllarenopis kan 1 o 2 veces bateao mayllangarishkanimi, pero yakirishkani shina unara ashkar waqlichinawpi. Shinapi mi ñukaga munani kay comunidad kunara, asociaciones, organizaciones de mujeres, grupos de jóvenes, ¿no? Jóvenes gunara chita yanapangawa a rescatar ñukanchi cultura. Lo que pasa en la Amazonía ecuatoriana no es aislado.
América Latina se ha convertido en el destino más importante de las inversiones para la minería. Esta actividad ya ha causado catástrofes ambientales que incluso se comparan con desastres nucleares. El valor de la Amazonía no puede medirse únicamente en dólares. Esta región es uno de los mayores repositorios de carbono y biodiversidad en el mundo. De su preservación depende la salud de todo el planeta. Somos pueblo indígena, pues para nosotros, dentro de nuestra cosmovisión, nuestros abuelos, nuestros antepasados han dejado muchas cosas hermosas, y es por eso cuando nosotros pensamos en la conservación, todo eso es una vida. Ñuqanchikqa charaklera kaytaqa sumaqta kaytaqa apangaq nishaqa yayrinchik ñuqanchik kawsay puramanta ama yapaqtashina waqlichinawchu nisha ñuqanchik kawsay. Así como los amazónicos hemos estado entregando gran parte de los recursos estratégicos del Estado para el desarrollo de todo el país, es responsabilidad de todo el país defender la Amazonía ecuatoriana. Wañushas una casna mana yanga wañushachu kaita ñuqanchik allpakunata ñuqanchik yakukunata llakishkamanta cuidanamanta chimanta wañusha wanchiwanaw pero kawsashaqa ñuqa wañuykunchakama kayta cuidasha rimasha wawakunara maltakunara kayta cuidanqa rimanamanta.